¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Numeritos Live. Aquí este espacio pues, buscamos darle sentido a los números, a los datos, a las cifras que pues, normalmente a veces no las comprendemos, no las entendemos, y aquí vienen las personas y nos las explican y ahora sí ya tienen sentido los números. Les repito, no son aburridos, lo que pasa es que son pragmáticos y vale la pena escucharlos o interpretarlos con los expertos y así pues entenderlos de otra forma. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos preocupa, a todos nos ocupa, que es la situación del mercado hispano en Estados Unidos. La interacción que tenemos como ciudad fronteriza, como estado fronterizo, hace que nos interese y que nos afecte de manera positiva y negativa esta convivencia de los hispanos en Estados Unidos. ¿Y quién mejor para esto que mi invitado el día de hoy? Él es Vidal Espinosa, él es contador público certificado en ambos lados de la frontera. Esta profesión y esta actividad no se ve muy seguido y tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años y sé que el tema que nos comparte Vidal el día de hoy o los datos que nos va a compartir que te van a interesar a ti, sobre todo si estás en esa situación binacional, vale la pena que te quedes en estos minutos. Vidal, gracias por venir. Adiós, Tom, muchas gracias por la invitación. Al periódico Imparcial también, gracias por la invitación. Pues de nada, creo que no nos equivocamos en estar abordando estos temas que nos, como decía yo hace ratito, nos preocupan, pero también nos ocupan, ¿no? La situación del mercado hispano y cómo está este rollo de si quiero emprender en ambos lados de la frontera, mis impuestos en ambos lados de la frontera, y todo eso lo vamos a abordar de una manera súper express como sabemos hacerlo en este programa. Si quieres, el primer dato que me compartes es dices que más del 50% de la población hispana es menor a 29, o sea, muy joven. Así es muy joven la población de los hispanos en Estados Unidos. Y es muy interesante porque la población de los hispanos en Estados Unidos es la minoría con mayor crecimiento en ese país. O sea, más que inclusive que los afroamericanos. Exacto. De hecho, representa el 50% del incremento en la población de Estados Unidos. Forman el 59 millones de habitantes son hispanos en Estados Unidos. Wow. Es impresionante. El mercado es muy amplio. Por hispanos, obviamente, puertorriqueños, cubanos, pero el mexicano supongo que es el grupo mayor. El mexicano es el grueso del porcentaje. Bueno, entonces, una primera reflexión es de que estamos reconquistando. Así es. Estamos reconquistando Estados Unidos. Bien, el segundo dato que me compartes también me gustó muchísimo porque dices que los mercados reaccionan y tienen confianza ante los movimientos demográficos. Y dices tú, la inversión de la televisión en las empresas para el mercado hispano es de 45%, es decir, 6 billones de dólares. Las empresas de Estados Unidos quieren y están buscando el mercado hispano porque tienen el poder adquisitivo, ¿sí? Por muchos años fueron no vistos y ahora están buscándolos. O sea, si son 6 billones de dólares en inversión en televisión, en prensa impresa, o sea, es impresionante. Hay que ir al mercado hispano. Entonces hay una oportunidad de mercado. Hay una oportunidad de mercado. Empresas mexicanas también que nos estén viendo. Así es, muchas veces no abrimos como mexicanos empresas en Estados Unidos porque desconocemos el mercado y tenemos miedo. Entonces, una parte de lo que debes de hacer es tu investigación y esto es algo de la investigación. ¿Sabes qué? Tienes un mercado. Sí hay oportunidad de negocio en Estados Unidos para los mexicanos que abran sus negocios en Estados Unidos. Buen dato, buen dato. Luego dices, 44.4% dice consumir contenido en línea en inglés. O sea, el hispano está consumiendo la mitad de su contenido en inglés. Así es. Es muy importante porque si tu página de internet está en español, vas a tener algo de acceso al mercado hispano. Pero el hispano está buscando consumir artículos que te dan la información en inglés. Es muy interesante. Es muy interesante. Uno asumiría que buscabas contenido en español, pero no es así. Sí, fíjate que complementando esta información, el 2% más o menos del contenido global de Internet es español, así que alguien que consulta solo contenido en español aspira a lo mucho un 2%. Me parece sumamente interesante, creo que es una lección, una reflexión de que el contenido en inglés, inclusive los mismos hispanos que están consumiendo, es en inglés, el contenido digital, que es en inglés. Y una recomendación aquí, si van a traducir su página de internet de español a inglés, no usen Google Translate. Sí, claro. Por favor. Claro. Aquí lo que hay que es interpretar. Exacto. No es un traductor, exacto. Es un intérprete lo que se necesita. Hay que tener esa biculturalización y ser binacionales para que tengas la cercanía con lo que quieres transmitir de mensaje. Google Translator no te traduce con la intención, te traduce literal.
Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo. A ver, te pedí que me trajeras, que me compartieras tips para negocios en Estados Unidos para mexicanos. A ver, exacto. Si aquí hay emprendedores, si hay empresarios o gente involucrada en el mundo de los negocios y trae este rollo de cruzar su negocio, inclusive por estrategia fiscal o por estrategia migratoria, hay tips muy interesantes y me comparte Vidal varios. Dices primero hay que seleccionar la estructura legal. O sea, el tipo de empresa, ¿no? Así como aquí es una SC, SADCB, allá también hay similares, ¿no? Allá también hay similares. Es muy importante. Vamos partiendo de que muchos mexicanos asumimos que por ser mexicanos no podemos abrir un negocio en Estados Unidos. Totalmente falso. Cualquier persona del mundo puede ir a Estados Unidos y abrir un negocio, sin necesidad de estar en Estados Unidos, sin necesidad de operar físicamente en Estados Unidos. Cualquiera podemos abrir un negocio en Estados Unidos. Pero tenemos que partir de qué estructura legal vamos a tener. Tenemos las LLCs, que son las sociedades de responsabilidad limitada, las corporaciones, que es una SA, ¿sí? Tenemos una persona física también, tenemos asociaciones. Pero todo parte de qué estructura legal vamos a tener. Nuestra recomendación es que si eres mexicano y no cuentas ahorita con alguna visa, que ahorita vamos a ver los tipos de visas, nuestra recomendación es abrir una corporación o una LLC, indistinto de la forma en que vayas a ser grabado para efectos fiscales. ¿Sí? Eso, así de sencillo. Entonces, LLC no es lo mismo que una Inc., ¿verdad? Por ejemplo. Una corporación es una Inc. Aunque es una Inc. Sí, es una Inc. Y se asemeja a una SA, okay. Sociedad Anónima en México. Okay. ¿Sí? Y una LLC es una Limited Liability Company, que se asemejaría a una sociedad de responsabilidad limitada aquí en México. Okay. Entonces, la recomendación es empezar con... Empezar con una LLC o una corporación, que es una Inc. Okay. Perfecto. El segundo tip es seleccionar el estado adecuado, porque hay ruido de que hay ciertos estados que son casi paraísos fiscales y que los impuestos son mínimos, como Delaware, ¿no? Sí. O Arizona. Sí. A ver, ¿cuál es tu recomendación? Mira, la idea general es de que abramos una corporación o una LLC en Delaware o en Nevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay impuestos estatales. Pero ojo, ¿dónde vamos a operar nuestro negocio? Si lo vamos a operar en California, es primordial abrir la empresa en California, porque California te va a buscar, te va a encontrar y te va a cobrar los impuestos de California. Entonces ya tenemos dos obligaciones. La obligación de Delaware, que sería un reporte anual, no una declaración anual como tal, o Nevada, un reporte anual, más la obligación de California. Entonces no tiene caso. Pero si no vas a operar en California y solamente necesitas esto por estrategia fiscal, ¿Delaware es la opción? No necesariamente, porque el estado de California está casi peleado con Delaware o Nevada y nos busca. ¿Sí? Entonces lo que ellos hacen es, te piden los estados de cuenta de banco. Tu banco no va a estar ni en Delaware ni en Nevada. Sí. Tu banco va a estar en California, en San Isidro, en San Diego, en Los Ángeles. Y vas a depositar. Y ahí vas a ir a depositar. Tu tarjeta de débito la vas a usar y vas a tener gastos en Target, en Walmart, sí. En compras, en línea, pero en California. Entonces, ¿qué va a decir California? Tu intención de operación es California. Me pagas impuestos en California. ¿Sí? La única desventaja en el estado de California es que pagas un impuesto mínimo de $800, tengas o no tengas utilidad. Eso es todo. Bueno, entonces seleccionar el estado es un muy buen tip que nos está dando el contador. El siguiente es reconocer, conocer y aprender sobre los registros y los permisos, que no es poca cosa. Digo, no es la burocracia mexicana, pero hay registros y permisos que hay que hacer en Estados Unidos. Sí, los registros y permisos es algo muy fácil, ¿sí? Se hacen en línea por lo general casi todos, pero hay que tener en cuenta qué tipos de licencias, permisos requerimos para la operación que vamos a tener. Si somos mayoristas, pues hay que obtener un seller's permit, un número de identificación federal para la empresa, una licencia de la ciudad para operar, y eso es todo. Todos esos permisos los puedes obtener el mismo día. Así de fácil. Bueno. Luego, muchas empresas, muchos emprendedores usan este asunto de la empresa para efectos de visa de trabajo o de estatus migratorio. Platícame un poquito sobre esas visas de trabajo que existen para que la gente que nos está viendo sepa y se pueda orientar. Hay mucha gente que sus familiares trabajan en Estados Unidos, inclusive aspiran a hacerlo. ¿Cuál es tu recomendación? Mira,
por lo general, estando en frontera, todos tenemos una visa B1, B2, que es turismo, negocios. La misma visa que nos dan para cruzar a San Diego, a ir de compras, nos da oportunidad de hacer negocios. Ojo, no nos da la oportunidad de trabajar para alguien más. Podemos trabajar para nosotros en nuestro negocio. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos visa L1, E1, E2, H1B, E5. Cada una tiene distintos asegúnes. Ninguna de estas visas te da una residencia permanente, sino una residencia temporal para trabajar en tu negocio o en el proyecto que traigas. La L1 es una visa por proyecto. La empresa de Estados Unidos invita a alguien de la empresa de México a trabajar en el proyecto. Es por un año y es renovable constantemente, indefinidamente. ¿Sí? La visa E1 nos da la oportunidad de que mi empresa de Estados Unidos con mi empresa de México, al tener una relación comercial, ya sea de servicios o productos, y demostremos eso a migración, me dan una visa por 2 años y se puede renovar también indefinidamente. Ojo, estas visas no nos dan una residencia permanente, sino una residencia temporal por el periodo de la visa. La E2 es la visa más buscada para la gente que quiere iniciar su propio negocio e invertir en Estados Unidos. No es la visa que me dicen, hey, invierte $500,000 o $1 millón. Esa visa es la E5, donde demuestras que invertiste $500,000, $1 millón, y eso es más o menos comprar tu tarjeta Green Card. Claro. ¿Sí? Eso es una visa inversionista. Es una visa de inversionista. Y la visa H1B es por NAFTA, por el Tratado de Libre Comercio, y eso es para empleados más que nada. ¿Sabes qué? Me abro mi empresa en Estados Unidos y me quiero llevar a mi gente importante a que crezca el mercado de Estados Unidos. Esas son las visas. Interesante, entonces ya tenemos ahí las opciones, hay que tomar nota y obviamente seguramente hay mucha información en diferentes portales. Y no son complicadas. No, son complicadas. Es lo interesante, además en línea muchas cosas de esas, bueno, claro, el consulado y todo eso, pero en línea se hacen las solicitudes. Hay que acercarse a alguien que sepa, hay que tener la documentación soporte, hay que amarrar todo bien. Es muy importante acercarte a alguien que sepa presentar el paquete migratorio. Bien. Y luego, por último, el asunto de los impuestos. A ver, hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que pagar impuestos. Mira, Estados Unidos, con la nueva reforma fiscal que tuvo, se ha convertido en el paraíso fiscal legal más grande del mundo. 21% para las corporaciones. Las corporaciones pueden decir, ¿sabes qué? Pagan impuestos doble. Pagan igual que en México. ¿Sí? En México tenemos el 30%, más el reparto de utilidades, más el Estado, viene teniendo una tasa de impuestos casi del 58%, comparado con Estados Unidos, que pudiéramos tener una tasa del 42% general. Entonces, por lo menos ahí ya tenemos un 10% de ahorro. El IVA, 16%, versus 7.7% en Estados Unidos. El IVA, hay estados donde no se cobra IVA, y el IVA en Estados Unidos es por distrito. ¿Sí? Por ejemplo, en California tenemos distintos tipos de IVAs porque son por distritos. El IVA en Estados Unidos lo paga el consumidor final, no es por etapas, sino que no se va cargando y cargando y cargando, es por etapas, por el consumidor final. Y esos son los impuestos más importantes, el federal, el estatal y el sales tax. Qué interesante, qué complejo, pero yo he vivido la experiencia y la verdad es que no es complejo. Es complejo en México. En Estados Unidos los impuestos... En México es muy complejo, en México es muy complicado. En Estados Unidos es por confianza. Sí, basado en la confianza. Así es. Entonces, tú puedes preparar tu propia declaración de impuestos si eres empleado. Es muy sencillo. Pero pues no vas a saber todos los asegúnes de por dónde navegar, por dónde caminar, qué puedes deducir, qué no puedes deducir. Para una empresa es un poco más complicado. En Estados Unidos... pues casi la gran mayoría de los gastos que hagas para tu negocio son deducibles. 2 puntos. Si es necesario y ordinario para la operación de tu negocio, listo, ya es deducible. Digo, tienen sus asegúnes, pero con esos 2 principios, necesario y ordinario, ya es deducible. Bueno,
necesario y ordinario. Yo quiero comprometer de nuevo públicamente a Vidal para que nos acompañe ahora con todos estos trámites, cambios, nuevas reglamentaciones que se van a venir ahora con la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Seguramente va a haber ajustes, vienen cambios. Yo te quiero prometer para que nos acompañes y nos des los últimos, ahora que espero los demócratas se dignen aprobar este tratado, ¿no? Y que nos vengas y nos acompañes y nos digas los cambios que vienen. ¿Te parece? Claro que sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vidal Espinosa, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Numeritos Live. Aquí este espacio en donde le damos sentido y explicamos a los números que son aburridos. Pues no son tan aburridos, son bien interesantes y algunos hasta dan miedo. Pero bueno, no saben explicar aquí las cosas. Nos vemos a la próxima.